Desde que era una niña, Mariana había caminado dormida por los pasillos de sus sueños, una sombra en la noche que sus padres apenas lograban guiar de regreso a la cama. Alejandro, su esposo, conocía esta faceta de ella, pero nada de eso importaba ahora que compartían una vida en su nueva casa, grande y hermosa, un símbolo del amor que Alejandro le tenía. Una mañana, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, Mariana miró a Alejandro con una mezcla de esperanza y preocupación. Sus ojos se encontraron mientras ella jugueteaba con la cuchara en su taza. «Alejandro», comenzó Mariana, su voz apenas un susurro. «Mi padre ya está en sus años y está solo. Me rompe el corazón pensar en él, en esa vieja cabaña. ¿Podríamos traerlo a vivir con nosotros?» Alejandro dejó su taza y tomó las manos de Mariana entre las suyas. Su respuesta fue inmediata y sincera. «Por supuesto, mi amor. Nada me haría más feliz que hacer eso por ti». Así que planearon el viaje, un viaje de regreso a las raíces de Mariana. El pueblo parecía detenido en el tiempo, cada rincón una cápsula del pasado. La cabaña de su padre en particular era una reliquia. Sus padres susurraban historias de días felices y noches largas. Al llegar, el reencuentro fue emotivo. Mariana corrió hacia su padre, abrazándolo como si pudiera protegerlo con su abrazo de cualquier mal. «Papá, quiero que vengas a vivir con nosotros. Tienes una habitación esperándote y no tendrás que preocuparte por nada más que disfrutar de tus días», imploró Mariana, mientras lágrimas de sinceridad adornaban su rostro. Su padre, un hombre de pocas palabras, simplemente asintió, su rostro arrugado suavizándose en una sonrisa. «Ja, eso suena muy bien, hija». Mientras empacaban las pertenencias del padre, Alejandro entró en el cuarto que había sido el santuario personal del viejo. Observó a Mariana, quien acariciaba cada objeto con delicadeza, como si pudiera quebrarse bajo su toque. «Ale, este es el reloj de mi abuelo. Papá siempre dice que cada tic-tac le recuerda a él», dijo Mariana mostrando el reloj a Alejandro. La emoción en su voz hizo que Alejandro se sintiera aún más conectado con la historia de la familia. «Mari, ¿qué te parece si recreamos este cuarto en nuestra casa? Así tu padre se sentirá como si nunca hubiera dejado este lugar». Mariana lo miró, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Eso sería maravilloso, Alejandro. Gracias. Gracias de verdad». Con cada caja que sellaban, un pedazo del pasado se preparaba para encontrar un nuevo hogar. Era un capítulo fresco, lleno de antiguas memorias que tendrían la oportunidad de respirar vida una vez más. Alejandro y Mariana, mano a mano, no solo estaban reconstruyendo una casa, sino también un hogar lleno de amor, memoria y esperanza. El viaje a la nueva casa había sido tranquilo, el cielo teñido de naranja y rosa mientras el sol se despedía del día. Alejandro, al volante, sentía un cosquilleo de nerviosismo y anticipación. Mariana y su padre conversaban animadamente, llenando el coche de risas y charlas sobre los planes futuros. La emoción de un nuevo comienzo era palpable en el aire. Al llegar, la majestuosa casa se erguía imponente ante ellos, sus ventanas capturando los últimos rayos de luz del día. Entraron, cada paso resonando en las amplias habitaciones aún ecoicas y vacías. La casa estaba llena de posibilidades, cada rincón un lienzo en blanco esperando ser llenado con nuevos recuerdos. Mientras recorrían la casa, el padre de Mariana se detuvo abruptamente frente a una pared adornada con fotografías enmarcadas. Observó con curiosidad las caras sonrientes en las imágenes, hasta que su mirada se fijó en una foto en particular. Una mujer y una niña pequeña sonriendo a la cámara. «¿Quiénes son estas personas, Alejandro?», preguntó suavemente, señalando la fotografía. Alejandro sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Se acercó a la pared, sus dedos rozando el vidrio frío del marco. Su voz tembló al responder, cada palabra
un peso que llevaba dentro desde hace mucho tiempo. Era mi esposa y mi hija, susurró Alejandro. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Hubo un terrible accidente. Un auto. Ellas no lo lograron. El silencio que siguió fue ensordecedor. El suegro de Alejandro, con una profundidad de comprensión que solo la vida puede enseñar, dio un paso hacia adelante. Sus brazos envolvieron a Alejandro en un abrazo fuerte y reconfortante. «Ahora tienes a Mariana», dijo con voz ronca, su aliento cálido contra la oreja de Alejandro. «Y ella es una mujer maravillosa. Te traerá paz, hijo». Mariana, que había estado en la entrada observando la escena, se acercó con lágrimas brillando en sus propios ojos. Se unió al abrazo, su presencia un pilar de fuerza y amor. Alejandro levantó la vista, encontrando los ojos llenos de lágrimas de Mariana. «Te amo, Mariana, y estoy aquí con todos ustedes, listo para comenzar de nuevo, juntos». Alejandro besó suavemente a Mariana, un beso que sellaba promesas no dichas y votos renovados. En ese beso había una declaración. A pesar de las tormentas del pasado, se enfrentarían a un futuro juntos con esperanza y amor. Este momento en su nuevo hogar se convirtió en un símbolo de su resiliencia y capacidad para avanzar, llevando consigo el peso del pasado, pero también abrazando la luz de nuevas posibilidades. Era una promesa, no solo de continuar, sino de florecer juntos en los días venideros. Noche tras noche la oscuridad se apoderaba de la habitación como un manto espeso y silencioso. Alejandro se despertaba sobresaltado, su corazón latiendo fuerte en el pecho, cada golpe resonando con la esperanza de sentir a Mariana junto a él. Extendía la mano con ansias, buscando el calor familiar de su esposa, pero solo encontraba el frío y solitario vacío de las sábanas. Se levantaba, un suspiro escapándose de sus labios mientras sus pies descalzos tocaban el helado suelo de madera. La casa, grande y usualmente acogedora, se transformaba por la noche en un laberinto sombrío y silencioso. Alejandro caminaba por los pasillos, guiado por la luz de la luna que se colaba por las ventanas, creando sombras alargadas y danzantes en las paredes. Cada noche, en el mismo ritual, recorría la casa con el corazón en un puño, la ansiedad y la preocupación creciendo con cada paso que daba. Y cada noche, el alivio y la tristeza se entrelazaban en su pecho al encontrar a Mariana en la misma escena conmovedora, acurrucada en los brazos de su padre, ambos sumidos en el sueño profundo y pacífico. Parado en el umbral, Alejandro observaba, el corazón dividido entre la ternura y la inquietud persistente. Mariana, con su rostro sereno y su respiración suave, parecía retroceder a días más inocentes, buscando el consuelo de su infancia en los brazos de su padre. «Debe de extrañarlo mucho», murmuraba Alejandro para sí, intentando convencerse. «Es tan tierno, tan natural que busque estar cerca de él después de tanto tiempo». Cierta noche, movido por un impulso, Alejandro susurró en la oscuridad, aunque nadie podía oírlo. «¿Está todo bien, Mariana? ¿Hay algo que necesitas decirme?» No esperaba respuesta y ninguna vino. Con un suspiro resignado se alejaba cada vez, arrastrando los pies de vuelta a su habitación, donde la soledad de la cama lo esperaba. Se tumbaba, cerraba los ojos y el mundo se desvanecía en un torbellino de sueño y silencio. Pero dentro de él las dudas comenzaban a crecer como hierbas silvestres en un jardín descuidado. ¿Era todo tan simple como parecía? ¿O había algo más en esos encuentros nocturnos que él no comprendía? Con cada noche que pasaba, las preguntas sin respuesta tejían una tela de araña en su mente. Alejandro comenzaba a sentir que algo más se escondía detrás de esos encuentros nocturnos, algo que tal vez ni Mariana podía explicar.
La curiosidad y la preocupación lo consumían, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esas preguntas por el bien de ambos, por el bien de su amor. Era una noche profundamente silenciosa, el tipo de silencio que se siente pesado, casi como si pudiera tocarlo. Alejandro, sumido en una niebla de sueño ligero, se sobresaltó ligeramente al percibir un movimiento sutil pero decidido a su lado. Parpadeó para aclarar su visión y vio a Mariana, quien parecía estar atrapada entre dos mundos. Sus ojos se cerraron nuevamente al sentir que la miraban. «Mariana, ¿a dónde vas?», preguntó Alejandro, su voz apenas un murmullo lleno de preocupación y desconcierto. No hubo respuesta. Mariana simplemente se levantó de la cama con una elegancia sonámbula, como si estuviera obedeciendo a un llamado que solo ella podía oír. Alejandro, con el corazón palpitante, se deslizó fuera de las sábanas frías y comenzó a seguirla. Sus pies tocaban el suelo frío mientras caminaba detrás de ella, observando cada paso que daba con una mezcla de asombro y alarma. Mariana caminó por el largo pasillo con una seguridad que parecía irreal. Alejandro, manteniendo una distancia cautelosa, la siguió hasta ver cómo su figura se deslizaba dentro del cuarto de su padre. La puerta se cerró con un clic suave, sellando la entrada. Parado frente a la puerta cerrada, Alejandro luchó con sus pensamientos. «Ella debe estar sonámbula», se dijo a sí mismo, tratando de aferrarse a esa explicación lógica. Pero su corazón latía con fuerza, bombeando un torrente de preocupación y desconcierto. «Ella es sonámbula, debe ser eso», murmuró, casi intentando convencerse a sí mismo más que a cualquier otro. «Ella está caminando en sueños». Un largo minuto pasó, cada segundo estirándose como una eternidad. Alejandro se quedó inmóvil, el peso de la incertidumbre y la inquietud anudándose en su estómago. «¿Qué estará pasando realmente?», pensó. La voz de su mente teñida de duda finalmente susurró hacia la puerta cerrada, como si intentara alcanzar a Mariana a través del grueso madero. «Mariana, ¿todo está bien?». No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz en el pasillo vacío. Con un suspiro pesado, Alejandro se dio la vuelta y regresó a su habitación. Su mente estaba enredada en un mar de preguntas sin respuestas, sus pensamientos girando en un remolino de posibilidades. De vuelta en la cama, se recostó y cerró los ojos intentando sumergirse en el sueño profundo y olvidar sus preocupaciones. Sin embargo, las imágenes de Mariana caminando como una sombra a través de la casa lo perseguían, y el eco de la puerta cerrándose resonaba una y otra vez en su mente. ¿Es realmente solo sonambulismo?, se preguntaba mientras la inquietud lo mantenía despierto, su corazón latiendo con una ansiedad que no podía calmar. ¿O hay algo más que debería saber? El misterio de las noches de Mariana lo envolvió, dejándolo anhelando respuestas que parecían tan esquivas como la sombra que seguía cada noche. Con cada latido de su corazón, la curiosidad y el temor crecían, tejiendo una red de intriga que lo mantenía alerta, esperando, observando. Con el corazón palpitante y la mente turbada en la incertidumbre, Alejandro tomó una decisión que alteraría el curso de la noche. Después de instalar cámaras discretas por toda la casa, una medida drástica motivada por su profunda preocupación por la seguridad de Mariana durante sus frecuentes episodios de sonambulismo, se encontraba ahora revisando las grabaciones, una rutina que había adoptado en la esperanza de poder proteger a Mariana. Esa noche, la luz azul de la pantalla de la computadora bañaba su rostro, reflejando su ansiedad creciente mientras escudriñaba cada fotograma capturado por las cámaras. Su dedo se detuvo abruptamente sobre el ratón, rebobinando el video para observar más de cerca, y lo que vio a continuación le heló la sangre. Allí estaba Mariana, moviéndose con la gracia inconsciente de alguien sumido en un profundo trance de sonambulismo. La seguía con la vista, caminando hacia la habitación de su padre y entrando sin vacilar. Lo que había sido una preocupación
se convirtió en alarma cuando notó que esta escena se repetía noche tras noche. Pero había más que simples idas y venidas. La cama, objeto inanimado y normalmente silencioso, comenzaba a emitir ruidos extraños y perturbadores, como si alguien estuviera saltando sobre ella. El sonido irregular, un golpeteo que resonaba con una cadencia que desafiaba cualquier explicación lógica. ¿Qué significa esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Alejandro murmuró para sí mismo, el miedo y la confusión entrelazándose en su voz. La incertidumbre se convirtió en una necesidad imperiosa de entender, de confrontar lo desconocido. No podía, no debía dejar pasar un minuto más sin actuar. Se levantó de su silla, los movimientos rígidos y determinados, un hombre impulsado por la necesidad de proteger a su amada. Caminó por el pasillo, cada paso resonando ominosamente en el silencio de la casa. Su mente fabricaba escenarios, cada uno más alarmante que el anterior. Mientras se acercaba a la habitación de su suegro, al llegar a la puerta su mano tembló al levantarla hacia el picaporte. «Debo saber la verdad», se dijo respirando hondo para calmar el torbellino de emociones que lo consumía. Con un gesto decidido abrió la puerta. La escena ante sus ojos estaba bañada en la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana. Allí en la penumbra se encontraban las respuestas a las preguntas que habían atormentado sus últimas noches. «¿Mariana?». Su voz rompió el silencio, cargada de un temor cauteloso y la esperanza de que sus peores miedos no se materializaran. Lo que sucedería a continuación sería crucial, un momento definitorio en la vida de Alejandro, lleno de revelaciones y con suerte de entendimiento. La tensión en la habitación era palpable, un preludio dramático a las verdades que estaban a punto de desvelarse. Intrigado y cada vez más perturbado por las misteriosas acciones nocturnas de Mariana, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su comprensión de la situación. Esa noche, determinado a descubrir qué sucedía realmente, se preparó para seguirla de cerca, moviéndose con la cautela de un cazador que no desea ser descubierto. A medida que la oscuridad envolvía la casa en un manto de silencio, Alejandro observó desde la penumbra cómo Mariana se levantaba de su cama. Ella parecía estar en un estado de trance. Sus movimientos eran fluidos y seguros, a pesar de su evidente estado de sueño. Con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, Alejandro comenzó a seguirla manteniendo una distancia prudente para no despertarla, no interrumpir su inexplicable ritual. Mariana caminó directamente hacia el cuarto de su padre, y Alejandro, escondido en las sombras, la observó entrar. La puerta quedó entreabierta y desde su escondite pudo escuchar los sonidos suaves de una conversación unilateral. Mariana hablaba en sueños. Su voz era un susurro etéreo que flotaba en el aire. Las palabras al principio parecían jirones de pensamientos inconexos, frases sueltas que se mezclaban con la quietud de la noche. Sin embargo, su tono cambió, y lo que empezó como murmullos incoherentes se transformó en declaraciones más estructuradas y alarmantes. «No puedo dejar que sepan la verdad, papá», susurró Mariana con una claridad escalofriante. «Nuestro plan marcha a la perfección». Al escuchar esas palabras, Alejandro sintió como si un cubo de agua helada cayera sobre él. ¿Qué verdad estaba ocultando Mariana? ¿Qué plan estaba llevando a cabo? Miles de preguntas surgieron en su mente, cada una empujando a la siguiente con una urgencia creciente. Permaneció inmóvil, casi sin respirar, su cuerpo tenso y su mente corriendo a toda velocidad. La revelación de que algo mucho más grande y posiblemente siniestro estaba ocurriendo bajo su propio techo lo llenó de un temor profundo y penetrante. Alejandro sabía que no podía dejar pasar esto. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Con un coraje renovado y un sentido de urgencia, decidió confrontar la situación. Se acercó a la puerta, listo para enfrentar lo que fuera necesario
para desentrañar el misterio que amenazaba la tranquilidad de su hogar. Cada noche, Alejandro se despertaba con un nudo en el estómago, observando cómo su esposa Mariana se levantaba de la cama y en estado de sonambulismo caminaba hacia la habitación de su supuesto padre. Los sonidos que seguían eran inquietantes. La cama se movía con fuerza, como si alguien estuviera saltando sobre ella, llenando la casa de ruidos sordos y perturbadores. Alejandro, impotente y asustado, se encontraba al borde de la desesperación, su mente inundada de preguntas y temores. Decidido a desentrañar el misterio, Alejandro fue a su trabajo una mañana con el peso de la incertidumbre apretándole el pecho. Se dirigió directamente a la oficina de su secretaria, una mujer de confianza que había demostrado ser eficiente y discreta en el pasado. «Necesito que investigues algo por mí, y debe ser con la máxima discreción», dijo Alejandro, su voz baja y urgente. «Quiero que averigües todo lo que puedas sobre Mariana y su padre. No escatimes en recursos ni en tiempo. Necesito pruebas, y las necesito pronto». La secretaria, notando la gravedad en el rostro de Alejandro, asintió con determinación. «No te preocupes, Alejandro, me encargaré de ello de inmediato». Las horas pasaban con lentitud agonizante. Alejandro apenas podía concentrarse en su trabajo, sus pensamientos consumidos por las inquietantes imágenes y sonidos de la noche anterior. Cada minuto parecía eterno y cada vez que el teléfono sonaba, su corazón daba un vuelco, esperando noticias que podían cambiar su vida para siempre. Finalmente su secretaria entró en su oficina. Su expresión era una mezcla de preocupación y urgencia. «Tenemos que hablar», dijo cerrando la puerta detrás de ella. «Lo que he encontrado es alarmante». Alejandro sintió como un nudo se formaba en su estómago. «¿Qué es? Dime todo». «Mariana no es hija de ese hombre», comenzó la secretaria, sus palabras cargadas de gravedad. «Él es su esposo. Llevan 17 años casados. No son lo que parecen. Son muy pobres y tienen muchas deudas y le deben mucho dinero a personas peligrosas. Esta situación es muy grave, Alejandro». El mundo de Alejandro se desmoronó en un instante. Todo lo que creía saber sobre su esposa se desvaneció como humo, reemplazando por una cruda y aterradora realidad. Se dejó caer en su silla, su mente aturdida por la revelación. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sus manos temblando mientras intentaba procesar la información. ¿Todo era mentira? ¿Todo este tiempo? La secretaria, viendo el estado de shock de Alejandro, se acercó y le puso una mano en el hombro. «Sé que esto es difícil de asimilar, pero tienes que protegerte. Esta gente es peligrosa y no sabemos qué pueden hacer». Alejandro, aún aturdido, sabía que debía actuar rápidamente. Su hogar, su vida, todo estaba en peligro. Pero primero necesitaba respuestas de la única persona que podía dárselas, Mariana. «Gracias por todo lo que has hecho», dijo Alejandro a su secretaria, su voz apenas un susurro. «Necesito un momento para pensar. Estoy aquí para lo que necesites, Alejandro. Por favor, ten mucho cuidado», respondió ella preocupada. Alejandro se levantó de su silla con una resolución renovada. Caminó hacia la puerta, sus pensamientos girando en un torbellino de confusión y determinación. Cada paso hacia la confrontación con Mariana estaba cargado de un peso abrumador, pero sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad. Al llegar a casa la tensión era palpable. Mariana lo recibió con una sonrisa, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hola, amor, ¿cómo te fue hoy?», preguntó ella, su voz dulce y tranquila. Alejandro tragó saliva, su mente llenándose de las revelaciones que había descubierto. «Mariana, necesitamos hablar y necesito que seas completamente honesta conmigo»,
El rostro de Mariana palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. ¿De qué quieres hablar, Alejandro? Sobre ti y tu padre, sobre lo que realmente está pasando aquí, dijo Alejandro, su voz firme pero temblorosa. Mariana lo miró, una mezcla de sorpresa y alarma en sus ojos. Alejandro, no sé de qué estás hablando. Mariana, no me mientas más. Sé la verdad. Sé que él no es tu padre, sino tu esposo. Sé que llevan 17 años casados y que tienen muchas deudas. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué está pasando realmente? Las palabras de Alejandro eran una mezcla de dolor y desesperación. La máscara de Mariana se derrumbó en ese instante. Los secretos que había mantenido oculto durante tanto tiempo salieron a la luz, y la verdad, más sombría de lo que Alejandro podría haber imaginado, se reveló ante él. Mariana salió del cuarto seguida de su padre, con una mirada que Alejandro nunca había visto en ella. Una mezcla de dureza y desprecio. Su rostro, antes tan familiar, ahora le resultaba completamente ajeno. Sí, ahora sabes la verdad, Alejandro. ¡Eres un idiota!, declaró Mariana, su voz goteando con veneno. Nos quedaremos con tus joyas y tu dinero de la caja fuerte, ¿verdad, papito?, añadió, dirigiendo una mirada cómplice al hombre que la acompañaba. El hombre sonrió de manera siniestra y con un movimiento brusco sacó una caja de la habitación. En su otra mano dejó ver un arma que guardaba en su bolsillo. No me obligues a usar esto, amenazó, su voz grave y peligrosa, mientras Alejandro sentía un escalofrío recorrer su espalda. Alejandro, en lugar de mostrar miedo, sonrió con una calma inesperada. Eres una mala mujer, Mariana. Pero no cantes victoria tan rápido, dijo, sus ojos reflejando una confianza inquebrantable. Supe que tienen muchas deudas y que le deben a malas personas y que los están buscando. Me contacté con ellos y están aquí. De repente, 10 hombres vestidos de negro aparecieron en la entrada de la casa, avanzando con determinación. Eran hombres de pandillas, los mismos a los que Mariana y su cómplice debían dinero. Sin decir una palabra, los hombres agarraron a Mariana y a su padre, inmovilizándolos con facilidad. Mariana, atrapada y desesperada, comenzó a llorar, sus lágrimas fluyendo libremente. Alejandro, por favor, perdóname. Yo te amo, no sabía lo que hacía, gritó, su voz quebrada por el pánico y el arrepentimiento. Alejandro la miró fijamente, su corazón dividido entre el dolor y la justicia. Es demasiado tarde, Mariana. Ya es demasiado tarde, susurró, sin mirar atrás mientras los hombres se llevaban a los traidores. La tensión en la casa era palpable, y Alejandro sentía el peso de la traición como una losa sobre sus hombros. Se dejó caer en una silla, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Poco después, su secretaria llegó corriendo, alarmada por la situación. Al ver a Alejandro lo abrazó fuertemente, brindándole el consuelo que tanto necesitaba. Estoy aquí para ti, Alejandro, siempre lo he estado, dijo, sus ojos llenos de sinceridad y preocupación. Alejandro, agradecido y tocado por su lealtad, la miró con nuevos ojos. En un impulso de emoción y gratitud, se dieron un beso. Fue un beso lleno de promesas y esperanzas, un nuevo comienzo en medio del caos. La verdad salió a la luz y con ella una nueva oportunidad para Alejandro de empezar de nuevo. Con el tiempo, lo que había comenzado como una relación profesional se transformó en una historia de amor verdadera. Alejandro encontró en su secretaria no solo apoyo, sino también un amor genuino que había estado a su lado todo el tiempo, esperando a ser descubierto. Juntos comenzaron a construir una nueva vida, dejando atrás el dolor y la traición y abrazando el futuro con esperanzas y amor. Cada día que pasaba, Alejandro se sentía más fuerte, más decidido a no dejar que el pasado definiera su futuro. Caminaba por la casa, ahora llena de luz y risas,
agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Al mirar a su lado y ver su secretaria, ahora su compañera, supo que había encontrado a alguien que realmente lo amaba y valoraba por quien era. «Gracias por estar siempre a mi lado», le dijo un día, sus ojos llenos de gratitud y amor. «Siempre estaré para ti, Alejandro. Hemos pasado por mucho, pero ahora es nuestro tiempo de ser felices», respondió ella, sonriendo. Así, Alejandro y su nueva compañera comenzaron a escribir su propia historia, una historia de amor, resiliencia y esperanza. Juntos demostraron que incluso en los momentos más oscuros, el amor verdadero puede encontrar su camino y florecer, llevando luz a las sombras y construyendo un futuro lleno de promesas.